Hay un término que se ha tomado la agenda en la tarde de hoy y es el concepto de blindaje. A propósito de los reproches que recibió el presidente de la República, Gabriel Boric, particularmente por parte de un senador socialista, que le reprochó al presidente Gabriel Boric haber salido en defensa del Ceremi, del Ministerio de Vivienda de la región del Maule y de la delegada presidencial de la región del Biobío. Gastón Saavedra se llama ese senador, es del PS, y dijo que con esas declaraciones lo que estaba haciendo el presidente era eliminar eventuales fusibles y llevar el conflicto por el financiamiento a fundaciones, un financiamiento, todo indica, o presuntamente irregular por motivos políticos, dijo, llevar ese conflicto al Palacio de los Naranjos. Llevar eso claramente a la oficina del presidente de la República. Lo que dice hoy, efectivamente, ante una pregunta de una periodista, dice que el concepto de blindaje lo pusieron ustedes, atribuyéndolo a la prensa, y dice que efectivamente él no habló de blindaje, sino que lo que hizo fue que con los antecedentes que tenía de momento, podía confirmar o podía decir que no se podían atribuir responsabilidades a las distintas personas que se estaban acusando, y es por esto que las determinaciones las va a tomar las distintas investigaciones que se realicen. Acá cabe uno preguntarse si es que las declaraciones del presidente se condicen con este reproche que se tiene que realizar a estos convenios polémicos que se han conocido y que se siguen conociendo con el paso de los días, porque partió con Democracia Viva, se han conocido también casos con el Ceremi del Maule, o con la región del Maule, ahora se conoce otro caso en la región de Atacama. Por ende, ¿hubo blindaje? ¿No hubo blindaje? Las palabras del presidente fueron básicamente, con los datos que tengo de momento, no se puede atribuir ningún tipo de responsabilidad a estas autoridades. Claro, lo que pasa es que, estamos claros que todo lo que se diga puede ser usado en tu contra. Partamos por ahí y por eso las autoridades tienen que ser tan cuidadosas en una época además donde a través de las redes sociales todo puede interpretarse, incluso tergiversarse. Voy a hacer un recuerdo antiguo, alguna entrevista que alguna vez en los estudios de la radio se le hizo a Ricardo Lagos, al entonces presidente de la República, en una sala habilitada especialmente allá abajo para la entrevista, en medio del caso Mopgate. Y al final de la entrevista le preguntamos, presidente, ¿usted pondría las manos al fuego por...? Fue un momento tenso la entrevista, muy tenso. Y efectivamente porque el presidente Lagos en algún momento, claro, en ese caso pretendió poner, no usó esa expresión, pero estaba en eso. Y finalmente el tiempo le demostró que no habría sido correcto hacerlo. Y hoy día las autoridades están mucho más expuestas que en aquella época, yo insisto por el tema de las redes sociales, pero el presidente está ante el dilema. Y el dilema es el siguiente. Toda una especie de... no solo imagen, porque también es contenido, un discurso político y una imagen política construida a partir de una moral, no sé cuál es la palabra usarla, pero de una eventual superioridad moral, aunque no se haya dicho explícitamente así, porque hoy día Giorgio Jackson dice yo no dije eso en esos términos, pero lo dijo en otros términos, que es lo mismo. En otros términos lo dijo. Lo dijo en otros términos. Dijo que había una superioridad moral porque tenían estándares superiores a los de las generaciones anteriores en ese plano, en el plano de la ética o cómo enfrentar la corrupción. Entonces, cuando tú construyes esa imagen, es muy complejo después no estar a la altura de los estándares que tú le quisiste imponer a tus adversarios cuando ellos eran gobierno. Y claro, y como la vida da muchas vueltas, hoy día el gobierno está metido en este lío, este gobierno con correligionarios propios también, y por lo tanto uno podría aspirar a que fuesen tan duros como lo fueron discursivamente, criticando a las administraciones anteriores cuando se producían hechos de corrupción o de presunta corrupción, para ser más preciso. Yo creo que es bien complejo hablar desde una especie como de moralidad total, creerse que son impuros absolutamente puros en relación a los demás, y que ellos por lo tanto tienen una especie como de certificado develado, nadie sabe por qué, de una mayor pureza y por lo tanto una mayor estatura. Lo que habló el ministro Jackson en su momento, hablaba de la escala de valores, sí, que
que era claramente hablaba de una superioridad, porque y la política la hace la gente, y la política se hace en terreno, y por lo tanto podemos mencionar lo que dijo el diputado Gonzalo Winter, que yo creo que dijo una idea que uno podrá compartir o no, pero sobre todo lo dijo mal, en el sentido que es evidente que toda organización que accede a puestos a espacios de poder genera por lo tanto espacios de posible corrupción. Eso es inevitable. El punto es qué se hace previamente para reducir los espacios de corrupción y qué se hace después cuando se detectan casos de corrupción. Y aquí el problema previo, que es el más grave en este caso, es no se dieron cuenta. Esa es la pregunta central. ¿Cómo, siendo tan cercanos a quienes hoy día están siendo acusados, no se dieron cuenta que se habían constituido fundaciones o se había cambiado el giro de fundaciones para acceder de esta manera a cuantiosos recursos públicos para hacer tareas que no estaban en el origen de esas fundaciones? ¿No se dieron cuenta? Porque si se dieron cuenta era para haberles dicho a sus amigos, porque eran sus amigos, oye, no para, esto nosotros no lo vamos a permitir. Bueno, pero lo permitieron y la sospecha es que en virtud de la cercanía que tenían de amistad era muy poco probable que no lo supieran, tomando en cuenta además que muchas de estas personas habían operado en las campañas, habían operado en los partidos con las actuales autoridades de gobierno y fueron puestas en virtud de su cercanía política en algunos puestos claves desde las cuales articularon relaciones del Estado con las fundaciones. Acá estamos hablando del caso, uno de los casos que se conoce durante las últimas horas fue el de la Fundación Comprometidos, una fundación en Atacama que tenía giros para actividades de producción cinematográfica y otro giro relacionado a temas veterinarios, que se le entrega un convenio con la Seremi del Ministerio de Vivienda de Atacama para hacer una entrega de habilitación de agua potable. 128 millones de pesos. Esto fue en diciembre de 2022 y ellos recién cambian su giro o agregan un nuevo giro, básicamente. ¿Dónde fue esto? En diciembre de 2022 se genera el contrato y ellos en marzo de 2022, finalmente, marzo de 2023 digo, es cuando cambian el giro. Entonces, acá nuevamente se ve un convenio mañoso. Creo que esa palabra es bastante pertinente para referirnos a este tipo de situaciones, porque estamos hablando de convenios millonarios que se generan con distintas fundaciones que no están relacionadas a los temas por los cuales se les va a contratar. Porque si es que estas fundaciones, por más allá que fueran políticas, tuvieran relación con vivienda, con habitabilidad, con campamentos, con agua potable, con cualquier otro tipo de cosa que tenga relación con el contrato, quizá el tema sería distinto. Sí, acá estamos hablando de fundaciones que no tienen nada que ver con vivienda. Su giro era otro. Y muchas de ellas su giro era la formación de cuadros políticos también. Pero si en el caso de Democracia Viva lo hemos dicho ya muchas veces, pero se dedicaron en la campaña del apruebo muchísimo a hacer conversatorios, a difundir. De hecho, esto es lo que está investigando el CERVEL también. Ellos fueron el intermediario para recibir el dinero de las donaciones de la campaña del apruebo. María José, a ver, si esto lo que se abre aquí es algo gigantesco, porque no hemos llegado al plano, por ejemplo, de los municipios. Traspasos de dinero, incluso desde ministerio, a través de municipios a determinadas organizaciones. Y cuando hablamos de municipios, es inevitable pensar, por ejemplo, lo que pasaba en Vitacura, ¿no es cierto? También estas corporaciones, ¿qué es lo que eran? Bueno, eran una suerte de ONG o fundación también, sin fines de lucro. Estamos hablando del exalcalde Torrealba, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, los recursos del Estado son escasos y da la sensación que hay una laxitud en los gastos o en la asignación de recursos por parte del Estado. Ahora, sí, antes parece que también, pero ahora lo hacen personas que fueron muy estrictos, digamos, con el actuar de los predecesores. Entonces, por eso no digo que es más grave, pero bueno, aumentan los decibeles, digamos, de lo que se dice. Entonces, cuando se da como argumento, y yo insisto en el argumento que entregó el gobernador Vallespino, ¿cierto? Se acaba el año, no están ejecutados los proyectos, hay que ejecutar el presupuesto porque si no se pierde para el próximo año, entonces se dona rápidamente. ¿Cómo rápidamente? ¿Con qué criterio? ¿Se hizo de manera estricta? ¿Se hizo un seguimiento? ¿Se hizo las cosas que se prometieron que se iban a hacer? A ver, hay mucha gente que lo está pasando mal ahora, que no tiene dinero, que ha visto el bolsillo, digamos, atacado por la inflación, y tenemos un Estado que tiene muchos recursos, que sigue insistiendo en que les faltan recursos para emprender todas las labores que quiere realizar,
probablemente sea cierto, pero lo primero es gastar bien lo que se tiene, porque todo indica que se ha estado gastando en un porcentaje mal. O sea, de una manera aparentemente irrelevante, que no redunda en ningún resultado. Sí. Gente dedicada al cine que dice que va a instalar sistemas de agua potable. O sea, imagínese. Usted le pediría, usted le pediría a alguien que quiere hacer cine que le instale el calefón. Claro, o el sistema eléctrico de la casa. ¿Se lo pediría? ¿Confiaría en él? Oiga, venga, usted que es pintor, sí, hace acuarelas, bien bonitas sus acuarelas, instáleme el sistema eléctrico de la casa. Ay, pero de eso estamos hablando, a ese nivel. O sea, gente que no tenía ninguna expertise ni experiencia en un tema y que dice, no, yo cambio de giro, ¿para qué? Para obtener dinero para hacer esto, que nunca he hecho antes, que nunca he sabido hacer. El problema es que esos cambios de giro se realizaron posterior a la entrega de los dineros. Porque pongámonos en el caso de que queremos buscar la bondad o la quinta o la sexta pata al gato. Si es que ellos hubiesen cambiado el giro previo a los contratos, si es que se hubiese realizado alguna licitación, porque eso también lo hablábamos días atrás. ¿Por qué se hace por pago, por trato directo y no se hace por una licitación? Ese es otro tema. Porque en este caso sí que habría muchos electricistas que estarían dispuestos a instalar en la casa la electricidad, el sistema eléctrico en su casa en vez del pintor. O muchísimas personas que también estarían dispuestas en Copiapó a poder realizar todas las instalaciones de agua potable de un campamento, porque los campamentos necesitan agua potable, sí. Se necesita mejorar las condiciones de habitabilidad en Antofagasta, sí. Fundación Democracia Viva, Fundación Comprometidos, ¿eran los aptos para poder realizar eso? Hay investigaciones que lo van a determinar, pero a priori, leyendo, con un conocimiento pequeño, uno puede decir que no. Entonces acá... Y yo insisto, perdóname, María José, yo insisto en el tema de las municipalidades. En la municipalidad hay mucha caja chica, hay poca capacidad de fiscalización, muchas veces los concejales no hacen la pega, y yo creo que si uno empieza a indagar ahí, bueno, ¿para qué vamos a seguir, digamos? Pero habría que hacerlo. Está el otro debate que es ya más bien político respecto a lo que ocurre con la alianza de gobierno, con estas dos coaliciones, digamos, que tienen diferencias, por algo son dos, donde una criticó fuertemente a la otra por las gestiones en anteriores gobiernos. Finalmente hoy día quienes están dando la cara son justamente el socialismo democrático, vale decir, la ex concertación que fue tan vapuleada, digamos, por las generaciones jóvenes del Frente Amplio. Un silencio, aquí alguien se ha quedado callado, o sea, hay un silencio, pero que es táctico o estratégico, que le gusta tanto y hablar de la táctica o la estrategia. Estoy hablando del Partido Comunista. Un silencio gélido, un silencio siberiano. Un orden. Podríamos decir. Quiero comentar algo que nos llega de un auditor, que no lo sabíamos, pero lo encuentro importante. La sede de Revolución Democrática está a tan solo unos metros de el Metro Parque Bustamante, el Metro Bustamante, y hay un lienzo afuera que dice: hicieron de nuestras necesidades el mejor de sus negocios. Un lienzo que pegaron en la reja. ¿Quién lo habrá pegado? No lo sabemos, pero está ahí, nos manda un auditor. Y estamos hablando de este tema, un partido que claramente entró al gobierno, podríamos decir, liderando la coalición. Sí. Era uno de los partidos que articulaba lo que era Apruebo Dignidad, o que articulaba el Frente Amplio con el Partido Comunista, los lograba hacer este nexo, muchísima participación en el comité político, y con el paso de los meses, con poco más de 1 año y 4 o 5 meses de gobierno, está perdiendo la fuerza, pero de manera sustancial. Quería hacer hincapié en este lienzo que nos manda uno de nuestros auditores, que es potente, y quiero hacer una reflexión pequeña. Aníbaldo, tú hablabas de las municipalidades, hablábamos del caso Torrealba, hablamos de temas de corrupción y políticas que no corresponden, que son transversales, derecha, izquierda, no importa el color político. Yo creo que aquí, lamentablemente, aunque no sea bueno generalizar, nadie se salva. Y acá mi pregunta va enfocada a ¿cómo se hace para que la política no sea nicho de corrupción? ¿Por qué las instituciones en nuestro país desde hace tanto tiempo atrás? Porque estamos hablando de que caso Cabal se conoció en 2015. No, caso Penta, caso Soquimich, municipalidades, y el tema no cambia, es que no cambia, y las instituciones siguen funcionando, siguen operando, más no funcionando. No, a ver, yo insisto, se ha avanzado. O sea, hay mucho más transparencia que antes. Bueno, está la ley de transparencia. La ley de transparencia, claro. El financiamiento de la política, yo creo que se ha avanzado. A punta de golpe, a punta de golpe. Ahora,
yo soy muy cauto respecto a levantar una especie de discurso moralista extremo. ¿Por qué? Porque esto está hecho por personas, y por eso yo digo, lo importante es establecer mecanismos para que el espacio de eventuales hechos de corrupción sea el mínimo posible, y cada vez que haya algún indicio, poner, digamos, mecanismos de supervisión, de vigilancia, auditoría externa, todo eso. Y después ser muy duros, digamos, en la persecución cuando se detectan hechos de corrupción. Pero no pretendamos, digamos, que sean puros ángeles, porque la sociedad no está hecha de ángeles, y nosotros no lo somos. Y yo pongo el ejemplo, digamos, de la evasión del Transantiago, digamos. 44% de evasión. Entonces, ¿por qué? Porque se puede hacer en regiones, no hay evasión. ¿Por qué? Porque se paga directamente al chofer. Entonces, tampoco vayamos a ese discurso moralista, no queremos eso. Lo que queremos es que el Estado, la política, genere mecanismos de control. Tal como la política o los políticos generan leyes para imponerle a los ciudadanos, para que los ciudadanos estén normados, bueno, ellos también tienen que someterse y generar leyes para reducir al mínimo la posibilidad de corrupción. Y yo creo que ha habido laxitud en ese plano, pero sobre todo, yo creo que ante determinados indicios de corrupción, el mundo político no reacciona. Por eso yo hago la primera pregunta. ¿No se enteraron de la designación a dedo de tanta gente cercana en puestos claves que después terminó articulando fundaciones? ¿No se dieron cuenta? Yo creo que muchos se dieron cuenta y dijeron, bueno, la política así. No, yo creo que la política no debe ser así. El punto es que falta. ¿Qué falta para que la política deje de ser así? O al menos hayan sanciones. Bueno, lo que falta es ver qué procedimientos se usan, terminar con las asignaciones directas. A ver, digámoslo también, el sistema de concurso o de cuando se hacen licitaciones, también hay que revisarlo. No basta que también el sistema de licitaciones tiene que ser visto con ojo crítico. Fíjate que está lleno de licitaciones donde hay un solo oferente en el Estado, un solo oferente, sin decir las que se caen. Entonces, es un paso, pero por lo menos que haya licitación, es mucho mejor que haya licitación a que no la haya, a que sea una asignación directa. Y después habrá que ver cómo se logra que las licitaciones sean de verdad competitivas y tampoco estén amañadas, porque también ha ocurrido y han habido casos también de ese tipo. A ver, este es un proceso. Lo que se requiere es voluntad, y por eso es tan importante escuchar las declaraciones de los actores políticos hoy día, porque lo que digan va a ser escrutado justamente en este sentido. Si hay efectiva voluntad para avanzar en este plano, combatir la corrupción y crear mecanismos para evitar al máximo que se generen espacios para que ésta se produzca. Información independiente, opinión independiente.